Bueno, desde el principio, de los principios de la humanidad, digamos, nuestros antepasados empezaron a imitar sonidos de la naturaleza con su boca, con su garganta, empezaron también a utilizar distintos elementos como palos, piedras y demás para hacer sonidos, lo que fue, digamos, con la evolución derivando en lo que conocemos hoy como el habla y en el tema de los sonidos como la música. En un principio, bueno, ya les digo, eran una especie de imitaciones o cosas muy, así, digamos, experimentales, pero llegaron a convertirse en una herramienta muy poderosa para la comunicación y para poder entenderse y avanzar en la forma que se ha avanzado en la humanidad. En un principio, esto, por ejemplo, si nos dedicamos a la música o a una poesía y demás, la única forma de consumir esos recursos era en vivo, digamos, no había forma de grabarlos. En un principio, que empezaron a aparecer las primeras grabadoras, se hacía directamente en grabaciones analógicas. Por fin, después, con la aparición de los nuevos equipamientos, en las nuevas tecnologías, se pudo llegar a lo que es el audio digital. Pero vamos a ver entonces un poquito cuál es la diferencia entre audio analógico y audio digital. En un principio, cuando nosotros hablamos de audio digital, como cualquier otra magnitud, perdón, analógica, no digital, eh, estamos viendo que se presenta así en la naturaleza. Entonces, en el caso del sonido, por ejemplo, es cuando una determinada fuente de sonido, sea un golpe, una explosión o una palabra que alguien dice, esas vibraciones, digamos, se van transmitiendo por el aire, perdón, hasta que llegan a otro ser humano, que es el destinatario o no de ese sonido, y lo podemos escuchar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos ahora de audio digital? ¿De qué manera podemos grabar digitalmente una señal analógica? Para eso vamos a necesitar un aparato o un programa que es un conversor analógico digital, y después por el otro lado, cuando queremos reproducir esa información, vamos a necesitar un conversor de digital a analógico, porque nosotros no tenemos formas de consumirlo de la misma manera que lo guarda la computadora. Entonces lo que nosotros vamos a tener ahí es una señal analógica, que es la que estamos viendo ahí en el gráfico, donde nosotros vamos a ir tomando muestras con el tiempo, digamos, con una cierta frecuencia, y vamos a cuantificar eso y guardarlo como una señal digital. Por el contrario, cuando tengamos que escuchar esa grabación, lo que vamos a hacer es tomar ese valor digital, lo vamos a volver a convertir en el valor analógico que tenía originalmente, y entonces se va a reproducir en el parlante, por ejemplo, del equipo que estemos utilizando. De la frecuencia de muestreo depende también la calidad que va a tener ese sonido. Por eso también vamos a ver después, cuando vemos tipos de archivos, por qué algunos pesan más o pesan menos, entre otras características. Bueno, como decía Mónica hoy, por eso están tan en boga, digamos, los podcasts, por la facilidad o por los pocos recursos que se necesitan para poder producir audios digitales. En este caso acá tenemos tres grabadoras, de las cuales seguramente pueden existir algunas otras que no se nos vengan a la mente ahora, pero en principio esas grabadoras pueden trabajar como hardware o como software. En el caso, por ejemplo, de un smartphone, nosotros vamos a tener un programita que es el que se encarga de grabar. En el caso de una computadora, por ejemplo, sería la tarjeta de sonido. Dentro del teléfono también tenemos una tarjeta de sonido, no es solamente software, pero bueno, gran parte de la grabación se puede hacer por software. Un micrófono tradicional, analógico, como que vemos ahí a la derecha, o una grabadora profesional, digamos, tipo periodista, donde nosotros tenemos en el mismo equipo la posibilidad de grabar y reproducir de la misma manera que en el smartphone. En caso del micrófono, bueno, solamente será para tomar las muestras, y después utilizaremos parlantes para la reproducción. Como les decía, el audio nosotros lo podemos grabar en forma digital en diferentes formatos de archivo. Acá tenemos los más conocidos, por supuesto que hay un montón. El WAV fue uno de los primeros archivos que se utilizaron, tiene una excelente capacidad de audio, usa una frecuencia de muestreo de 44.100 muestras por segundo, es la calidad de CD que conocemos, pero como no tiene ningún tipo de compresión, toda esa información es muy grande y los archivos suelen pesar mucho. Como alternativa a este tipo de archivos, apareció el MP3 en un principio, que lo hizo ideal para publicar en la web porque redujo muchísimo el tamaño.
El MP3 trabaja básicamente recortando frecuencias que son poco audibles para el ser humano o que son, por ejemplo, que en el audio general una frecuencia tapa la otra, entonces esa que está tapada se suprime y con eso se puede comprimir mucho el peso de los archivos y por eso que es ideal para ponerlo en páginas de internet o para utilizarlo como streaming. Por otro lado, tenemos también el formato OGG, que es un formato de código abierto más reciente, es similar en calidad al WAV, todos dicen que tiene más calidad de MP3, y también tiene un alto poder de compresión. Como contrapartida de que no es un archivo de los más conocidos, por ahí más allá de que sea conocido, pero menos conocido que el MP3 o menos estandarizado que el MP3, puede ser que en algunos casos, si tenemos algún equipo de hardware puntualmente, no lo reconozca o haya que hacer algún tipo de actualización en el firmware o demás, o en el caso de equipos de software, la instalación de códecs, que son, digamos, una especie de traductores de un formato a otro para poder aprovechar estos archivos. Y por último tenemos acá los archivos MIDI, que en realidad no son archivos donde haya grabada música, sino que en realidad hay indicaciones para que un equipo MIDI compatible pueda reproducir sonidos que tiene previamente grabados. Entonces, como no almacena audio en sí mismo, no almacena ni samples siquiera, porque los samples están en el equipo, es básicamente un archivo de texto que dice tenés que tocar tal nota durante tanto tiempo, con tal timbre, con tal instrumento. También se usó, sobre todo en un principio, en los principios de la web, como fondo de pantalla, me sale como fondo musical de las páginas web. Solía ser medio tortuoso, sobre todo si tenemos en cuenta que la calidad de las primeras placas de sonido no eran muy buenas y los sonidos eran muy tipo parecido a los primeros videojuegos. Hoy equipamientos MIDI se usan profesionalmente para grabar y demás, o sea que pueden llegar a tener la misma calidad que una grabación real. Bueno, vamos a hacer acá, vamos ya más yendo al tema puntual de la unidad, una diferenciación entre lo que es un spot publicitario y un podcast, que a veces por ahí se lo suele confundir. Básicamente un spot siempre suele ser de mucha menor duración que un podcast, 10, 30 segundos aproximadamente, pero bueno, puede haber de todo un poco. Y generalmente, como el nombre lo dice, es publicitario, se utiliza para comunicar alguna idea, algún evento, algún servicio o algo que yo quiera comercializar, después que le hago publicidad para que se consuma. La principal función que tiene, que también por ahí lo podemos utilizar, como decía Mónica, en el caso de la música de fondo y demás, es instalarse en la memoria del destinatario. Entonces, cuando escuchan determinada música, ya saben que se están refiriendo a ese producto. Hay desde jingles o canciones por ahí comerciales, como decían más adelante, que se utilizaron para esa marca y es como que son eh, sus distintivos, ¿sí? Bueno, de la misma manera también que en el podcast, los elementos presentes son la voz, la música, el diseño de audio, la edición y la mezcla. Más o menos esto sería el locutor, las canciones que podamos poner, diseño de audio, ahí entraría todo lo que son efectos y demás. La edición sería trabajar con todo eso que tenemos en bruto, digamos, la voz, la música de fondo y demás, para producir la versión final por medio de la mezcla. O sea, cortamos pedacitos, los juntamos y hacemos la versión final o la mezcla. Bueno, los podcasts en general son siempre parte de una serie de podcasts. Como decía Mónica, tenemos un tema en común, tenemos distintos episodios de una determinada duración y en cada uno de esos episodios podemos hacer, digamos, hincapié en determinado tema, pero siempre alojados en el tema madre o en el tema hilo conductor de nuestro podcast. Como decía Mónica, se pueden escuchar en modo streaming y no necesitan por ahí tanta señal como un video, por eso por ahí mejor en un viaje es más cómodo, o inclusive como son más livianos que un video, también podemos descargarlos y escucharlos directamente grabados. Los podcasts se pueden consumir desde diferentes dispositivos, desde un Smart TV, desde un teléfono, una computadora, o sea que tenemos, digamos, las mismas ventajas cuando hablábamos de los videos o de las interfaces de los programas que tienen que ser responsivos, digamos, para que se adapten a las pantallas. Acá, como es solamente sonido, es más fácil esa adaptación a los distintos dispositivos. Si bien no tienen barreras geográficas, pueden llegar a tener algún tipo de barrera así que les impida llegar a un determinado lugar, más que nada relacionadas con el idioma o con ciertas cosas a lo mejor muy locales que no pueden llegar a aprender o
o a interesar en otro lugar, pero en cuanto a geografía no hay ningún tipo de barrera, entonces nosotros podemos tener oyentes que estén en cualquier parte del mundo. Al ser básicamente un relato, una producción de voz, básicamente, es muy importante la potencia que tienen para transmitir sensaciones y para poder transmitir emociones y empatizar con la audiencia. Como bueno, el último punto que decía era el conservar el hilo conductor. La audiencia siempre espera algo determinado. Cuando nos empieza a conocer, se empieza a acostumbrar a lo que nosotros les ofrecemos, y si empezamos a salir para cualquier lado, probablemente desorientemos a esa audiencia y perdamos audiencia. ¿Qué vamos a tener en cuenta para armar nuestro podcast en el caso puntual del trabajo práctico que tienen que hacer, o si a algunos se les ocurre en algún momento armar un podcast de algún tema que les interesa? Primero, como siempre, con cualquier tipo de producto, ya sea digital o no, que hagan, o servicio, tienen que conocer a su público, o sea, tienen que saber a quién se van a dirigir, qué quieren transmitir, una idea clara de lo que quiero transmitir y una idea que sea de interés de ese público blanco, no me sale la palabra, target, objetivo. Tenemos que definir, entre otras cosas, el formato de tiempo. No tiene mucho sentido tampoco de repente tener un episodio de 5 minutos y un episodio de media hora, porque siempre conviene tener una cierta estabilidad en en todos los ítems, digamos, que le dan personalidad a nuestro podcast. ¿Cómo me voy a comunicar? Yo tengo que llegar a la persona, entonces tengo que usar un vocabulario adecuado para llegar a esa persona. Si mi podcast va a ser un podcast académico, no voy a utilizar el mismo lenguaje que voy a utilizar si voy a hacer un podcast destinado a niños, ¿sí? Entonces, en función de la audiencia que tenemos que ver qué lenguaje vamos a utilizar, si va a ser más formal, menos informal, ¿sí? Adaptarnos a esta audiencia. Definir dónde vamos a poner el podcast. Por ejemplo, ahí hablaban de SoundCloud. Bueno, cada página nos va a dar una determinada, por lo menos en las versiones gratuitas, determinadas limitaciones, a lo mejor en la cantidad de episodios, en la duración y demás. Entonces, bueno, tenemos que por ahí investigar varios lugares hasta encontrar el lugar adecuado para publicar nuestro podcast. También es muy importante la portada, porque va a ser lo primero que la gente vea antes de consumir ninguno de nuestros capítulos. Va a ver esa imagen, va a ver el título que le pusimos, va a ver también la descripción del canal. Entonces, todo eso, cuanto mayor empeño le podamos poner, de la forma que podamos resaltar, digamos, va a ser un punto más a favor para que nuestro podcast pueda ser un éxito. También es importante en la redacción utilizar palabras clave que definan nuestro tema para que de repente cuando la gente esté buscando, por ejemplo, como decía Mónica, nuestro tema es el espacio. Bueno, incluir palabras clave como galaxia, planeta, satélite, sistema solar, Vía Láctea, ¿sí? Muchas palabras clave que puedan ayudar a atraer público hacia mi podcast. Muy importante también es respetar la frecuencia de entregas y tener una frecuencia de entregas más o menos coherente. No, a lo mejor 5 en una semana y después por un mes no publicamos nada. Más vale si tenemos, digamos, si nuestro tiempo puede variar, el tiempo que le podemos dedicar al podcast, y logro tener un backup de 5 programas, 5 episodios, no publicarlos todos. Dosificarlos para los momentos en que no pueda tener tiempo de hacerlo y no marear a la audiencia. Y finalmente, hiper importante, escribir un guión, porque nunca nos va a quedar un producto bien realizado si no tenemos la estructura, por lo menos, o el plano de qué partes va a tener, qué secciones, qué música voy a utilizar, de qué manera voy a hacer el corte de a lo mejor, anuncio parroquial que yo quiera hacer en el podcast a un tema concreto o teórico, ¿sí? Voy a poder identificar secciones con distintos sonidos, con separadores, con música de fondo, con lo que sea, pero sí, importantísimo escribir entonces el guión que vaya diciendo todos los pasitos que tengo que hacer para llegar al final de mi episodio y que el episodio sea un episodio importante o que sea valorativo para que sume, digamos, al podcast. Y bueno, acá en el guión, importante los créditos, porque siempre nos pasa, yo insisto también como Mónica, por ahí nos ponemos pesados, pero bueno, el tema es que es importante para poder validar los trabajos de ustedes que estén los créditos como deben estar en cada uno de los recursos. Creo que esa era la última. Sí, listo.